por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno, precioso, poderoso. Te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Jesús, por cada persona, por cada vida que se conecta para escuchar tu palabra a través de la realidad que nos rodea, de la historia, de las noticias internacionales. Nos muestra la realidad de un Dios vivo, un Dios precioso, un Dios poderoso, un Dios que está presente en la historia para bendecir a su pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos en esta semana, al principio, con una serie sobre esclavitud financiera, los bancos, la historia del dinero, etcétera, etcétera. Conspiración mundial es la parte que sigue. Conspiración mundial, y recordamos algunas cosas de la enseñanza pasada, puesto que fue el martes que compartimos. Juan 8:32, leímos y dice allí: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libre. Quiero recordarte algo, dice en 1 Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto para recordarle cómo la iglesia hace todo a la luz. Todo el mundo conoce quién dirige la iglesia a nivel mundial, cómo son las iglesias, denominaciones, presbíteros, pastores. Sin embargo, los hijos de las tinieblas, hay un nivel de ahí hacia arriba de la élite que no se conoce, trabajan en oscuridad. Y pues desde aquellos tiempos, en los tiempos del Señor Jesús, era la costumbre de Satanás de trabajar encubierto en las tinieblas. Por eso en Lucas 22:53 Jesús le dice a los que lo querían matar: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la hora y la potestad de las tinieblas. Tenemos que conocer la verdad es la que nos hace libres. La verdad que es Cristo, la verdad es el Rey de Reyes, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero hay una verdad que nos circunda, a la cual, cómo operan los hijos de luz, cómo trabajan, dice la Biblia: no ignoréis las maquinaciones del maligno. Cómo trabajan ellos, no debes desconocerla para que puedas tener cómo, en la realidad práctica, saber cómo, qué decisiones tomar y cómo dirigirte en la vida. ¿Sí? Nadie puede entender, dijo Luis Ravisa, hombre que hizo 10 conferencias sobre este tema, y en la 8ª conferencia murió extrañamente, pues se especulan que lo asesinaron. Y él dijo: nadie puede entender lo que está pasando en el mundo sin antes conocer esta historia. Según Luis Ravisa, para usted entender el mundo que nos rodea, debe conocer esta historia. Cuando usted entiende el mundo que nos rodea y vea cómo opera Satanás, usted va a tener la fuerza para agarrarse más de Dios, entender la realidad de Dios. Cuando mira los acontecimientos mundiales, quizás te preguntes: ¿cómo hemos llegado a estos niveles de violencia, a estos extremos de violencia y de desorden en el mundo? Puede imaginarse que existen grandes posibilidades, si no todas, de que esta pandemia sea artificial, creada para disminuir la población mundial, para poder instalar tal vez el 5G, el control, una moneda virtual o plástica, el chip de control para poder controlar a la población mundial. ¿Puede creer que todo esto puede ser artificial en gran posibilidades? ¿Cómo entró este desorden? ¿Cómo llegamos a este desorden? Sí, es Satanás, claro, pero ¿qué seres humanos, instituciones, grupos religiosos ha usado Satanás para llevar a la práctica estos planes? Los evangélicos tenemos razón cuando decimos
Es Satanás y los demonios los que tienen el mundo así. Pero ¿qué organizaciones usan? ¿Qué grupos humanos? ¿Quiénes son las personas que llevan a cabo sus planes? ¿Cómo es posible que haya habido 2 guerras mundiales y se esté hablando de una tercera guerra mundial inminente? Pues si usted pensó que las guerras mundiales que han habido, la Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron espontáneas, no lo crea, fueron artificiales, tales como tal vez lo es esta pandemia. Ya gran parte de la historia, gran parte de muchos especialistas reconocen que estas guerras fueron creadas, al igual que la guerra de Vietnam y muchas otras que han sido guerras de falsas banderas. ¿A quién benefician las guerras? ¿Quiénes se benefician con cada guerra? ¿Quiénes se benefician con una pandemia como esta? Para que tengan una mente tan maquiavélica y puedan crear todo este desorden de manera artificial, para que así se beneficien. ¿Qué grupo? ¿Y quién está detrás de esto? Sí, Satanás, pero ¿de qué manera lo lleva a cabo de acuerdo con sus obreros del mal? ¿Cómo es posible? No se lo ha preguntado nunca, que todos los gobiernos del mundo, todas las ciudades del mundo, todas las familias del mundo, todas las veredas del mundo estén endeudadas. ¿A quién usted cree que le debe su país? ¿A China? ¿A Estados Unidos? No, todos le deben a la banca mundial. ¿Con quién están endeudados? ¿Con quién están endeudados los gobiernos? ¿Por qué tiene deuda China? ¿Por qué tiene deuda Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra? ¿Con quiénes están endeudados? Bueno, para armar este rompecabezas de lo que está sucediendo en el mundo, recibirá una información, como le dijimos en la enseñanza pasada, que está allá abajo en la biografía, que se llama Esclavitud Financiera a los Bancos. Se la recomiendo. Para entender este rompecabezas de lo que está sucediendo en el mundo, va a recibir una información. Esto es una información que cambiará por completo tu visión del mundo. Abrirá tu conciencia de lo que realmente está sucediendo a nivel global, a escala global. Vas a saber qué hacer de manera práctica de aquí en adelante. Es una historia basada en el poder del dinero, de dominación mundial, de gobierno mundial. Esto no te lo enseñaron en el colegio, ni en la universidad, ni te lo van a enseñar. Tampoco le van a enseñar esto a tus hijos. Por eso es vital que tú lo escuches, porque no le conviene a los dirigentes de cada país, ni a los dirigentes o a la élite mundial, no les conviene y no quieren que tú conozcas esto, para que tú no pienses, para que te mantengas en la matriz como una gallina de galpón, como un becerro de corral, como una vaca de lechería, aportando y trabajando sin protestar. Por eso, estudia, valora y comparte esta información. Solo te voy a dar lo más básico porque esto es el fruto de 10 conferencias hechas por Luis Ravisa y otras informaciones más. No puedo compartir todo esto de una vez, pero voy a darte una amplia introducción para que tú busques más y te voy a decir dónde encontrar más información sobre esto. Aunque pienso dar algunas conferencias más sobre esto antes de entrar a el plan de destrucción global de la familia, que es la próxima serie que nos va a seguir. Bueno, pero para los creyentes, esta información no es para que te dé deseo de hacer un grupo insurgente, ni que te dé rabia, ni te dé patriotismo, no. Es para que te dé gozo. ¿Por qué? Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a acontecer, dijo el Señor Jesús, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En la enseñanza pasada acerca de esclavitud financiera a los bancos, vimos el manejo internacional que se le da al dinero, cómo se respalda, cuál es su ligadura con el dólar. Aprendimos la manera real en cómo trabajan los bancos. Si usted no había pensado en esto, en esa enseñanza, esclavitud financiera a los bancos, lo entendimos. Y entendimos que los insurgentes pelean contra el gobierno y realmente estos son solo los títeres, las marionetas, el señuelo. El verdadero enemigo es terriblemente poderoso, corrupto, perverso, despiadado y está detrás del gobierno.
Y no son seres humanos, son seres espirituales, son reales, son los famosos, le dicen los ufólogos extraterrestres, realmente son Satanás y los demonios y no son una metáfora, no son un símil de la Biblia, son seres reales que están controlando el mundo, tal como dijo Jesús. Y en el tiempo correcto, con la autoridad que le dio el Padre Celestial al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, Él destruirá todos esos seres espirituales, el diablo y los demonios, y a todos los gobiernos malvados que quisieron seguirle. No podrán ser eliminados los gobiernos por grupo humano alguno y al líder que lo sostiene, que es Satanás y los demonios. Si alguien pudiera crear un grupo insurgente, tal como lo hizo Fidel Castro, y lograra derrocar al gobierno, tal como hizo él con Machado en el 59, si llega al poder, así como hizo Fidel Castro, sería sometido por esa élite bancaria mundial que está siendo respaldada por el mismo Satanás. La gente del común no sabe esto. No sabe esto. Por eso usted escuche, atienda, comparta y estudie. Dijo Lord Armstrong, la lucha dormida, latente durante los siglos y que tendrá lugar tarde o temprano, es la de los pueblos contra los bancos. Como le dije, aprovechemos porque esto nos enseña en las escuelas. Estudiamos en esa enseñanza esclavitud financiera a los bancos, como antes, hasta la Primera Guerra Mundial, se respaldaba el dinero en oro. Hoy se respalda en deuda. ¿Cómo es el mecanismo? Hoy se respalda en deuda. Una persona va y pide un crédito a un banco y el banco digita un número en su cuenta y sobre ese dinero ficticio que el banco pudo crear de la nada, la persona que se endeudó tiene que pagar 2 y 3 veces lo que pidió. El banco no produce nada, pero la persona que sí produce se endeuda con el banco. ¿Y esto por qué lo puede hacer? Porque simplemente el gobierno le da permiso a hacerlo. El gobierno le da permiso a digitar un número de un dinero que no existe para aquel que sí produce dinero real, que es usted, el pueblo, usted y yo, se endeuden y puedan perder sus recursos con aquel que no produce nada. Es una estafa a la cara, pero que es permitida por los gobiernos, y allá vimos la historia en esclavitud financiera a los bancos. Entonces, cada nuevo dinero que usted ve en la calle se creó a partir de un préstamo y no de un dinero respaldado en dólares, ni siquiera en oro o ni siquiera en dólares. Entonces, como dijo el profesor Irving Fisher, un economista, si dos individuos se prestasen dinero entre sí, no habría inflación, porque nadie puede prestar lo que no tiene, pero los bancos sí. Ellos pueden prestar dinero por el simple hecho de prestarlo, de la nada. Y dijo él, los gobiernos lo permiten, la gente no se puede prestar dinero entre ellos, es ilegal, ni cobrar intereses por ello, pero además la gente con su ego, nadie cumple a un préstamo, y sucede que el gobierno le da permiso a hacer esto a los bancos, porque ese gobierno que está puesto porque el mismo banco lo eligió y no porque el pueblo lo eligió. Sucede, la inflación tiene que ver con esto, dijimos en la enseñanza aquella, que comienza a ser cuando las personas piden un préstamo, mandan a imprimir 9 veces y más la cantidad de ese dinero pedido, y cuando ese dinero está impreso, sobre ese dinero impreso se piden otras 9, o se imprimen otras 9 veces más el dinero. Sale el dinero a la calle y el producto todavía no se ha producido porque es producto del préstamo. Como explicamos aquella vez, Fernando Fernández pide un préstamo de 100 millones para sembrar papa. Ese dinero lo digitaron en el computador y sobre esos 100 millones imprimieron 9 veces la cantidad, mandaron a imprimir. Esas 9 veces el dinero que pidió Fernando Fernández sale a la calle, pero la papa no ha salido todavía. Pero como la gente no come papel, cuando venga a salir la papa, esa papa está más cara que cuando se pidió el préstamo.
Entonces eso lo explicamos en la enseñanza pasada y lo increíble es que la gente que produce la riqueza, el pueblo, usted y yo, está endeudada con alguien que no produce nada, sino solo produce deuda. Y esta estafa a mano esta estafa a la cara es legal porque el gobierno lo permite. Y el gobierno lo permite porque el mismo banco lo pone cada 4 años para que ponga las leyes que a ellos les conviene. Y la gente cree que va a la votación y van a votar por el que ellos creen. ¿Qué clase de ignorancia? La gente, hasta entre cristianos, se pelean y discuten y llegan a tener enemistades pensando que puede salir el candidato que ellos van a... Bueno, para entender esto bien pueden mirar la estructura social piramidal que está más abajo en la biografía también. Bueno. El negocio del banco es un fraude en sí mismo aprobado por el gobierno. El gobierno ve como un grupo de particulares, otra de las grandes mentiras, la gente cree que los bancos son estatales. Ni siquiera la Reserva Federal de los Estados Unidos es estatal, ni la Banca Central Mundial es de ninguna organización estatal u honesta. Son particulares, son familias particulares las que tienen endeudada al mundo. ¿Y cómo les llegó tanto poder? Ellos le vendieron su alma a Satanás y ellos los dirige Satanás. El negocio bancario es un fraude en sí mismo, aprobado por el gobierno, y el gobierno ve como un grupo de particulares poderosos le roba y esclaviza al pueblo y legaliza y regula ese robo por una tajada en su periodo de gobierno. Bueno, de esto hablamos la enseñanza que tanto le he mencionado, pero hoy vamos a, después de que ya el dinero, es decir, vimos la historia del dinero, cómo pasó del trueque a ser acuñadas por moneda, y cómo después de ser acuñadas por moneda, la gente le alquilaba un espacio de la caja fuerte o la bóveda a los orfebres o a los herreros del oro, y cómo ellos después se dieron cuenta que podían prestar un dinero que la gente le traía a guardar, aunque no fuera de ellos. Bueno, todo eso lo estudiamos en Esclavitud Financiera de los Bancos, la historia del dinero. Entonces ya vamos a empezar un poco más moderna, en una etapa un poco más moderna, en la etapa de los Rothschild. Como dijo Luis Ravisa, nadie puede entender qué está pasando en el mundo si antes no conoce esta historia. Para armar el rompecabezas que está sucediendo en el mundo, recibirá esta información que va a cambiar por completo tu visión de lo que realmente está sucediendo a nivel global. Vamos a empezar desde el año 1743. Como les dije, voy a hacer solo pequeños puntos, resumen de una enseñanza general que podría ser compartido en 8 conferencias, para que usted pueda estudiar y buscar por su parte información. Es su responsabilidad no dejar a sus hijos con ignorancia si antes no ha llegado el Señor. 1743. En este año se inicia. Esto es hace un poco más de 260 años. Antes del 1743, el dinero había pasado del trueque a la moneda, de la moneda a las bóvedas, y ya los orfebres y los herreros del oro ya no eran artesanos, sino ya eran banqueros porque prestaban por intereses. Pero en el 1743 es que Satanás empieza a poner en sus filas los verdaderos obreros que le llevan este sistema a una realidad más moderna. 1743, un señor llamado Moisés Amschel Bauer, aparentemente judío, askenazis, aparentemente judío porque hay otras fuentes que dicen que no era judío. Por eso la gente le echa la culpa a los judíos, que son los dueños de la banca mundial, los sionistas, los malvados, pero bueno, además hay 2 tipos de judíos, el judío político y el judío de Torá, de Biblia, que es otra cosa. Bueno, aparentemente este señor aparentemente judío, Moisés Amschel Bauer, vivía en Frankfurt, Alemania, y era prestamista de dinero, como dicen acá en Colombia, cuenta gota a gota. Y era propietario de una empresa de contabilidad y finanza, si lo pronuncio aproximado, Accounting House. Y este hombre, Amschel Bauer, Moisés Amschel Bauer, él tenía un cartel rojo en la puerta de su oficina. Y él tenía su fe centrada en ese símbolo que estaba en ese cartel rojo. Era un hexagrama rojo, un hexagrama exactamente igual al que usted ve en la bandera del pueblo judío, que un día vamos a explicar cómo llegó allá.
Y este hombre sabía lo que estaba haciendo, porque él tenía su confianza esotérica, mística en este símbolo. Hoy, como las personas confían en un crucifijo, confían en un amuleto, confían en un Changó, en un Negro Felipe, en un Santa Bárbara, en un María Leoncia, él tenía su fe basada en ese hexagrama o hexagrama rojo que tenía en la puerta de su oficina, donde él era prestamista. Todos los que saben que esto no es un símbolo bonito del pueblo judío, y que no llegó a la bandera judía por deseo de los judíos de Biblia o de Torá que estaban en aquella época, sino llegó por una imposición. Después lo vamos a estudiar. Este símbolo es es algo que geométricamente y numéricamente traduce al 666. Así que si usted tiene ese hexagrama dentro de su iglesia, sáquelo. En su logo, sáquelo. Usted no sabe de dónde viene. Usted no lo verificó. Su presidente de obra y las iglesias que tienen esos hexagramas, el triángulo hacia arriba y triángulo hacia abajo, que lo traen en aretes, usted no investigó. La simbología gráfica no es para los creyentes. La simbología gráfica es para el mundo impío. Dios dijo en los mandamientos: no te harás figura ni de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, porque yo, Jehová, soy fuerte y celoso y visito la maldición de los padres a los hijos hasta la cuarta generación. La gente pone lo que ve que es bonito sin investigar de dónde viene. Después vamos a decir más de dónde viene este símbolo. Si quiere, ponga en internet hexagrama de Saturno o hexagrama, y va a ver que viene del puro satanismo. Bueno, era su fuente de confianza ocultista, esotérica, para prosperar. Él confiaba en ese símbolo que le iba a traer prosperidad, y que bajo la instrucción de la familia Rothschild llegaría unos 2 siglos después a la bandera israelí, y más, si podemos, tendremos el tiempo más adelante, le explicaré cómo llegó allá, a la bandera israelí. Bueno, después de un tiempo, este hombre se enriqueció con esa empresa de finanzas y con su fe puesta en esa grama rojo, porque Satanás le compra el alma a ciertas personas y les da poder y dinero, aunque no felicidad, y cuando ellos mueren van para el infierno, para una eternidad sin Dios. Bueno, este Moisés Amschel Bauer, el cual tenía su fe en el hexagrama, muere, y su hijo Meyer Bauer se hace cargo de los negocios de su padre. Él conocía el símbolo de hexagrama rojo y él conocía el significado. Él seguro había ido con su padre a ritos satánicos, a adoraciones a Satanás, donde habían utilizado ese símbolo. Usted sabe, si no lo sabe, los satanistas hacen ese símbolo en el suelo, en grande, y con fuego o con sangre, y dentro de un círculo, y dentro violan a una virgen después de haberle cortado las manos. Hacen sacrificios de sangre, comen carne de bebés y hacen unos ritos asquerosos. Bueno, el hijo de Moisés Amschel Bauer se hace cargo de los negocios del padre, y este se llamó Meyer, no Moisés, sino Meyer Bauer. Y él conocía el símbolo y también le tenía fe. Él sabía que era el número de la bestia, del esoterismo, del propio ocultismo. Y él, Meyer Bauer, cambió su propio nombre, su propio apellido. Él se llamaba Meyer Bauer y cambió a Bauer Rothschild o Rothschild. Bueno, si alguien lo puede pronunciar bien, porque no es en inglés, es en alemán. Acuérdense que dije aparentemente judío askenazis. Los judíos conocen algunos de ellos como askenazis y sefardí, por los que fueron para España o para Alemania. Los askenazis fueron los que fueron para Alemania, askenazis, aproximadamente su pronunciación. Bueno, entonces Meyer Bauer se coloca el apellido de Rothschild, se quita el de Meyer y se pone Bauer, se cambia el apellido de Bauer a Rothschild y ahora se llama Meyer Rothschild, y coloca también el símbolo en la puerta de su oficina. En alemán, la palabra Roth, si se pronuncia bien, pues yo no soy especialista en el idioma, la palabra Roth
significa rojo y Schild significa en alemán signo. Ahora se llamará Mayer-Rothschild, que quiere decir Mayer sello rojo. Sello rojo. ¿Se acuerda de un café colombiano que se llamaba o se llama sello rojo? Qué casualidad. Bueno, Rothschild comienza a aumentar su poder más que el que le había dejado su padre, basado en el préstamo y la usura y la contabilidad y la finanza de manera desmesurada. Vamos a empezar a cubrir ahora un periodo desde el 1743 al 1897, para llevar una historia más o menos cronológica con los sucesos más importantes, que son sucesos absolutamente comprobados. Si usted quiere, ponga en su Google, en su internet, la palabra Rothschild, que se escribe R-O-T-H-S,